Bienvenidos a la clase número 2 de la unidad central de proceso 1. Esta clase consta de la parte interna de lo que es el gabinete. Vamos a meternos de lleno a la parte de lo que es el gabinete o torre, donde habita la unidad central de proceso. Allí encontraremos una placa llamada la placa madre, que contiene una serie de circuitos electrónicos y donde está el microprocesador. Encontramos unos ventiladores, unos disipadores, unos cables y otros periféricos. Por hallarse en el interior del gabinete lo vamos a definir como internos y vamos a iniciar la descripción con cada uno de ellos, que son componentes vitales de la CPU. El primer componente, el que venimos diciendo, lo que es la motherboard o placa madre. Como estamos hablando de la motherboard o placa madre, vamos a dirigirnos a una motherboard o una placa madre. Existen distintos modelos de acuerdo a fabricantes y también a la tecnología que ofrecen cada una de las características de estas motherboard. Para este caso vamos a trabajar con este tipo de modelo. Vamos a encontrar unos puntos comunes que hacen referencia a la importancia de algunos componentes y algunos elementos internos que tiene esta motherboard. El primer componente interno que tiene este motherboard lo vamos a trabajar en el sentido de la manecilla de reloj, lo que es el zócalo para la CPU, que es la unidad central de proceso. Vamos a conocer y a hablar acerca de un componente llamado el puente norte, los zócalos para la memoria RAM, el conector para la unidad de disque conocido en nuestro mundo como el floppy, los conectores ID para dispositivos de almacenamiento principal, tales como discos duros, unidades de CD, etc. La batería, la memoria ROM, el puente SUR y una serie de ranuras o slots especiales. En este caso tenemos aquí una slot ISA, unos slot PCI y un slot principal o importante, lo que es el slot AGP, que es un puerto acelerado de gráfico. Hay otros modelos también de que han venido avanzando llamados PCI Express. En este momento vamos a disponernos a hablar o a dar a conocer previamente cada uno de estos elementos que estuvimos hablando en el sentido de la manecilla de reloj. También vale mencionar la parte de las conexiones del panel trasero, que ya fueron especificados en la clase número 1 de la unidad central de proceso. El zócalo para la CPU es un conector especial para el microprocesador. El microprocesador es la unidad central de proceso que soporta una motherboard o una placa madre. Tiene una característica muy especial que es de tipo ZIF, ZIF, Zero Insertion Force, que significa fuerza inserción cero. De este lado de aquí, en la parte izquierda, lateral izquierda, encontramos un tipo de procesador que se debe de colocar en el zócalo para la CPU. Continuando con nuestro recorrido, vamos a encontrar aquí un elemento principal que es la memoria RAM. RAM significa Random Access Memory, una memoria de acceso aleatorio. Estos módulos forman parte del almacenamiento principal de la CPU. En esta memoria se almacenan temporalmente los datos y los programas que se están trabajando en el procesamiento de la información. Esta memoria RAM se caracteriza por tres elementos fundamentales, que son volátiles, dinámicas, asincrónicas o sincrónicas. Vamos a hablar acerca de los dos primeros, que son volátiles. Esto significa que su contenido se pierde totalmente si se les quita la alimentación de energía. Dinámica, podemos encontrar de que la antecede una letra D después del concepto de RAM, que significa Random Access Memory, donde la D significa lo que es dinámica. Posteriormente estaremos hablando acerca de tipos de memoria RAM que son asincrónicas o sincrónicas. Veamos el siguiente elemento que nos va a permitir conocer por qué se llaman así. Para tratar de entender un poquito, para la parte de lo que es sincrónica, asincrónica viene sin sincronismo y sincrónica tiene sincronización. Hablemos acerca de lo que es la parte de la sincronización. El acceso a la información se realiza al compás y sincronizado con el reloj, cuya velocidad depende del diseño de la placa madre. Si las memorias son de este tipo, se denominan SDRAM, que significa sincrónica, dinámica, Random Access Memory, donde S significa que es sincrónica. Este reloj también marca el compás del microprocesador o CPU. Este tipo de velocidad se mide en MHz, por eso es
de pronto nosotros encontramos memoria de 256 MHz, 512 MHz y así sucesivamente. Pero notemos qué significa un hertz. Equivale a un tic de ese reloj por segundo. Un megahertz equivale entonces a 1.000.000 de tics por segundo. Si el reloj de una motherboard es o no está configurado a 100 MHz, este sistema se dice que es un PC100. Del mismo modo, se identifican las memorias sincrónicas para cada tipo de elemento. En este caso podemos darle el componente que estábamos hablando de la PC100. Si la velocidad del reloj del sistema no coincide con lo especificado para la memoria RAM, no se puede garantizar su funcionamiento y seguramente fallará. Esto significa de que el tipo de memoria la antecede una letra S que significa sincrónica, la letra D que significa dinámica y RAM que significa Random Access Memory, compatible con una PC100. En el mercado podemos encontrar tipos de memoria RAM. Notemos de que estos zócalos de la memoria RAM se caracterizan por tener la forma de su conector. Estos componentes que están aquí, o este tipo de memoria, se llama memoria DIMM. Se caracteriza por tres terminales, uno pequeño, el mediano y el parte más grande. Es un tipo de memoria RAM. Ilustremos los otros tres ejemplos o los dos ejemplos correspondientes a tipos de memoria RAM. Este componente que tenemos acá es una memoria RAM tipo DDR2 y actualmente se están consiguiendo tipos de memoria DDR3. Todas son memoria RAM y tienen su zócalo, vienen para un zócalo especial en una motherboard. La memoria ROM, memoria de solo lectura. Esta memoria, como la vemos aquí, es un almacenamiento permanente. Los datos contenidos en él no se pierden sin incluso estar conectado con la alimentación de energía. Todos y cada uno de estos accesos aleatorios, al igual que las memorias RAM, no se pueden alterar en el contenido, ya que solamente se pueden leer. Este programa que está vinculado a la memoria ROM se llama BIOS. Notemos de que BIOS es una sigla que significa Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida, y está diseñado a la medida para que trabaje con la motherboard. Está estrictamente hablando de un programa almacenado en un medio de almacenamiento, por decirlo así, y que permanece en una ROM. Se denomina firmware. Firm en inglés significa firme. Es un software y que su software no solamente se puede modificar, solamente se puede reemplazar en el caso de que se vaya a reemplazar la memoria. Por lo general se llaman parámetros. Un ejemplo puede ser a la forma de entrar del famoso setup de una motherboard. En algunas motherboards podemos encontrar este tipo de componentes ligados estrictamente a la motherboard. Cuando estos componentes vienen así, esta es una memoria BIOS, pero recibe un nombre técnico de memoria flash, que significa relámpago. Generalmente están soldadas y pegadas directamente a la motherboard, como podemos observar aquí.